A ver, jóvenes, eh, aquí desde las 10 de la mañana hasta las 12 todos los días domingo. Es un horario bastante fuerte, pero vamos a intentar en la medida de lo posible avanzar con lo que tengamos. Insisto ahí, si alguien me puede hablar a Kevin Flores para que quede su... Yo desafortunadamente no tengo el control de esta reunión Zoom, pero ya vamos a hablar ahí con mi super auxiliar para ver de qué manera lo hacemos. Hoy no se pudo hacer por Classroom ni nada de eso, pero vamos a intentar ver la posibilidad de que se tenga el absoluto control de el Zoom por mi persona para evitar ese tipo de situaciones. Aunque ustedes no es la primera vez que reciben clases virtuales y creo yo que en este tipo de situaciones pues ya pedirles que cierren el audio ya está de más. Ustedes ya son estudiantes que han tenido esta experiencia y por lo tanto considero que no se debe de hacer. Pues me presento, mi nombre es Gonzalo Madrid Pérez, voy a ser su catedrático de Derecho Notarial de la sección B los días domingos, nos vamos a estar viendo de aquí hasta el mes de noviembre. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por todas las situaciones de presentarse un día domingo aquí conmigo. Es pesada esta hora, pero intentaremos en la medida lo posible avanzar lo más rápido que se pueda para salir temprano. Normalmente, con excepción de hoy, normalmente mis clases duran más o menos 100 minutos, o sea, 50 minutos de 10 a 10:50, descansamos 10 minutos y de 11 a 11:45, 11:50 para dar la clase. El día de hoy no, el día de hoy saldremos a las 11:30 y por ser el primer día de clases. ¿Cómo trabajo yo mis clínicas? Miren, básicamente yo me mato explicándoles, usted aprende y todos somos felices. No, son mentiras. No, tiendo a ser una persona que le gusta lo que doy, me gusta dar mi cátedra de Derecho Notarial, conmigo van a aprender desde Derecho Notarial 1 hasta Derecho Notarial 4 y técnicamente es su base para el examen de su estudio técnico profesional de Derecho Notarial, entonces es muy fuerte el contenido que se da, resumido, pero muy fuerte el contenido que se da. A partir del día de hoy, ustedes tienen la obligación de hacer un resumen por cada clase. Todos los resúmenes se entregan el día del parcial, es decir, desde el día de hoy hasta el día del primer parcial, ustedes entregan su resumen junto con el examen, eh, su examen parcial. Ese resumen es hecho a mano y no hay dudas, ¿verdad, jóvenes? Es decir, esto va a ser para todo el curso. 4 parciales de 25 puntos cada uno para hacer 100. El segundo parcial se divide en hacer un video para los que quieran hacer un video de la celebración de un matrimonio y un examen parcial normal, cualquiera de las dos decisiones. Ya se tienen 4 años de dar los videos y es una de las experiencias más bonitas que tienen mis alumnos, eh, a tal grado que ha trascendido a otro tipo de situaciones y en otras universidades donde también se tiene el gusto de dar clases, se ha adoptado como una parte normal de la práctica de los estudiantes. Eh, Mis exámenes son todos a mano, son largos, eh, pero bien estructurados, es decir, no se les va a preguntar algo que no se les haya enseñado. Y tengo que ser muy, muy claro. Eh, Ellos que han reconocido que Jesús es Señor y Salvador. Luis Alay, cierre su audio, por favor. Bautizarle sin haber recibido a Cristo como Salvador. No se puede. No se puede si una persona quiere y no ha recibido en su corazón quién es Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos enseña la Biblia. Por favor. De verdad. En el Nuevo Testamento se nos muestra que las personas... Compañero Luis Alay, tu micrófono, por favor. A la práctica o a la palabra de salvación y ellos creían en eso. Que ya me piqué escuchándole. No, hombre, no.
no puedo ponerle silencio porque no tengo el control de esto. Pero Si nos damos cuenta, mis y amados no puedo hermanos, expresarme, ¿ya? Entonces, nuevos en la fe, ellos son nuestra responsabilidad como líderes presentes, como padres de El familia. micrófono. Cada uno de nosotros Amén. parte de la responsabilidad de adoctrinar a cada uno de los 15 candidatos al bautismo en esta mañana, ¿verdad? A lo mejor es él el que está hablando, fíjese. Poder reconocer estoy predicando. Está bien, porque nos hace falta. Pues sí, pues sí. Señor, Un gusto, licenciado. nuevos en la fe. Recuerden, Intentemos a ver si podemos dar la clase, aunque Luis Alay no nos permita dar la clase. Ay, que lo di. el bautismo Pero de todos modos no soy yo el anfitrión, entiendo yo. ¿Quién es el anfitrión para ver que lo pudiera silenciar el audio? Sí, hombre, de verdad. Y yo entendería que es una persona que ¿No será el auxiliar, su auxiliar Lick, para poderlo sacar? bautizar en esta mañana que son ¿Es el salvos. Cristi o alguien así? Ajá, exactamente. Porque no, si él simplemente no lo quiere hacer, ¿yo qué puedo hacer? Esta hermosa mañana. Sí, bueno, ahorita vamos a ver qué se puede hacer. Por favor, Enrique, precisamente por eso. Lick, y si nos salimos todos de la reunión y volvemos a ingresar para que se termine la transmisión de él. No, porque si nos volvemos a meter al mismo enlace, da lo mismo, porque él va a quedar ahí, como el licenciado no es el anfitrión. Exacto, se Pero quedaría él él. tendría que volver a ingresar. No, porque él se queda, Porque él se quedaría conectado. ni nos está escuchando. Para que él salga tendría que sacarnos el anfitrión a todos. Exacto, tendría que terminar esto para que todos nos El hagamos. anfitrión es que Hay una opción donde de acordar. Ser el anfitrión, donde puede alguien reclamar ser el anfitrión para que le den luz verde. Para que otro se Pero vuelva eso solo el anfitrión. Ahí sí que el anfitrión da todo eso, no nadie puede hacer nada ahorita. Vamos a ver, ¿cuántos somos? Somos 159. ¿Será que en un Meet se puede hacer? Vamos a ver. Sí, pero solo acepta 99, si no es así como que lo pagan, ¿verdad, O licenciado? compañeros, de casualidad, alguien conoce al compañero y que le llame, o alguien que tenga el número de él y alguien que le llame. ¿En el chat no será? Ya lo buscamos en el grupo de WhatsApp y no aparece como Luis. En el Microsoft Team, Eric, podemos hacer un team. Están todavía todos. Es que lo que pasa es que si vamos a otro enlace, no vamos a estar todos. Ajá, solo van a recibir. El Solo va a sí poder lo recibir recibe. 100. El team sí funciona. Pero nadie conoce a ese muchacho de Luis. Luis Alay, ¿nos escuchas? Puedes apagar tu micrófono. Luis Alay, en nombre del Señor, por favor, tu micrófono. Dios te bendiga, queremos recibir la clase. Y no le vamos a mandar un par de cucuruchos. A la gran puchis. Bueno, No se burlen, no se burlen. no, tiene razón, no hay que burlarse, pero sí es muy complicado dar una clase así con una persona que también está. ¿Quién será el anfitrión? La persona que le creó el enlace, Lick, disculpe. El administrador de esto, pero ni. Es que sí, es que ahí no pasa, no pueden hacer nada, porque como el anfitrión me imagino que es alguien de la universidad en sí, entonces ahí no se puede hacer nada. Licenciado, disculpe si toma la acción de hacer un meet, por lo menos para las primeras 100 personas y el resto la otra hora para aprovechar el tiempo y no dar como perdida este día. O si no, Lick, ¿por qué no hacemos No, algo? compañera. Podemos grabar o entramos todos. transmitir a través de una página de Facebook, por lo menos esta clase. Licenciado, muy buenos días. No sé si usted ya se comunicó con Rodrigo para ver lo de la situación que se está presentando ahorita. Sí. Sí, y no le ha contestado. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Sí, Clau, el licenciado ya se comunicó Sí, Rodrigo, conmigo. porque no podemos recibir Yo clases. Gracias. Yo
No tengas pena, Clau, yo me estoy comunicando con Control Académico y con Elin Miranda para que nos pueda dar el host, pero pues de momento aún no me lo han proporcionado, pero cuanto antes lo tenga, resolvemos el inconveniente, compañeros y licenciados. Gracias. Quieren madear a Luisa Lai, mucha. Intentemos, a ver, intentemos dar la clase. Pero es que no hemos hecho y las damos presenciales, no vamos a poderlas dar ahorita. No, hombre, intentemos. Mire, pues, vamos a intentar guardar el silencio lo más que se pueda. Mire, pues, voy a compartir la pantalla y vamos a dar la clase el día de hoy. Como les digo, mi clase es muy sencilla, pero intentamos establecer este tipo de situaciones. Primero, el respeto que voy a tener a ustedes y el respeto que ustedes deben de tener conmigo. Como decía la compañera, no es burlarse, tiene razón. La compañera ahí tiene razón. Yo no debo de permitir tampoco ese tipo de situaciones. Entonces, demos la clase el día de hoy, tranquilos, 1 hora y media, y salgamos de la clase el día de hoy. No tienen clase la otra semana ni dentro de 15 días, entonces vamos a poder dar clases hasta dentro de 15 días. Entonces, intentemos aprovechar el tiempo lo mejor que podamos. Voy a compartir la pantalla y empezamos con la clínica. Miren, pues, jóvenes. La Universidad de San Carlos es la mejor universidad, jóvenes, de Guatemala. Y precisamente por cosas que mantienen humildes a la Universidad de San Carlos, esta es una de ellas. Pero no, que no nos quite el impulso a estudiar. Al final, todos queremos eso, aprender. Bueno, mire pues, les voy a dar una definición de derecho notarial. Esta es la definición, solo vamos a aclarar ciertas cosas. La definición que yo doy de derecho notarial es para la clínica de derecho notarial, sección B, día domingo. Es decir, se debe de respetar las definiciones que establezcan los catedráticos que dan en licenciatura, en virtud de que ellos también los examinan bajo sus normas y condiciones. Puedo estar yo de acuerdo o no con la forma en la que la den, sin embargo, se debe de mantener el respeto hacia esos catedráticos. Yo ya cumplí con decir. Bueno, derecho notarial, definición. Miren, el derecho notarial es el conjunto de normas jurídicas que regulan tres cosas: la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Entendiendo a la organización del notariado como aquellas normas administrativas, requisitos habilitantes, impedimentos e incompatibilidades del ejercicio profesional. La función notarial, que es el quehacer del notario, o sea, aquella actividad que consiste en recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes, pues el notario realiza funciones receptiva, directora, modeladora, legitimadora, preventiva y autenticadora. Y la teoría formal del instrumento público. El objeto es la creación del instrumento público. Jóvenes, el derecho notarial encierra en sí mismo la única profesión, el único oficio que se tiene en Guatemala en donde una persona se vuelve inmortal. Es decir, ustedes siendo estudiantes son mortales. Todos los guatemaltecos son mortales. Pero el notario se vuelve inmortal en el momento en el que se gradúa. Porque en el momento en el que un notario firma un documento, suscribe un documento, la esencia de él queda grabada en ese instrumento público. Para los que nos gusta Harry Potter, serían horocruxes pequeños los que formamos nosotros cuando firmamos un documento, porque no vamos a morir jamás. Entonces, lo que yo les voy a enseñar durante un año es a que amen esta profesión, a que entiendan la responsabilidad que tiene ser un notario y qué es lo que usted se está formando para su vida futura. Entonces, el derecho notarial es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. El objeto y contenido de este derecho notarial es la creación del instrumento público. Y el contenido es la actividad del notario y de las partes en la creación de un instrumento público. Les pongo un ejemplo. Cuando dos personas llegan con usted a quererse que usted celebre el acto de matrimonio, estas personas
confían plenamente en la capacidad que usted tiene para entender lo que ellos quieren hacer. Llegan con usted y le dicen, mire, Ley, fíjese que nos queremos casar, pero queremos que nuestros bienes estén separados. ¿Qué le está diciendo esta persona? Que en un acta notarial se celebra el matrimonio, se consigne que la forma en la que se va a regular la actividad propia del matrimonio sea por una separación de bienes. Y la plática que tiene el notario y los que se van a casar es la actividad, es el contenido. El contenido es la actividad del notario y de las partes en la creación del instrumento público. El notario les pregunta, bueno, tienen sus documentos personales de identificación, quiero sus certificados de nacimiento, me podrían dar el nombre de sus abuelos. Y yo dice, sí, licenciado, aquí están los documentos, se los mandamos por WhatsApp. Esa parte, esa relación que existe entre el notario y los clientes y las partes en la creación del instrumento público es precisamente la actividad del notario. Mientras que el objeto es la creación del instrumento público, el contenido es la actividad del notario y de las partes en la creación del instrumento público. Miren lo interesante que es eso. Volvemos al mismo ejemplo. En el caso de aquella persona que llega con ustedes a decirles, mire, licenciado, fíjese que yo le quiero donar la casa a mis hijos, pero quiero que mis hijos lo utilicen hasta que yo me muera. El notario va a crear una donación y va a establecer que es con reserva de usufructo vitalicio. Ese es el objeto, la creación de ese instrumento público. Pero la relación que existe entre el notario y las partes, lo que le llegan a contar ustedes y que usted escucha, ese es el contenido del derecho notarial. El contenido es la actividad del notario y de las partes en la creación del instrumento público. Porque en un notario no actúa únicamente, o no se ve reflejada únicamente la actividad del notario, sino también de las partes. Por ejemplo, una compra-venta de un bien inmueble donde X vende a Y por una cantidad denominada Z, X y Y tienen un comportamiento frente al notario. X es el propietario de un bien inmueble y Y está pagando por ese bien inmueble. Y se va a hacer una transacción entre los dos. El objeto es la creación del instrumento público y la actividad es, y el contenido es la actividad del notario y de las partes en la creación de ese instrumento público. Es muy sencillo el entender esta parte. ¿Cuáles son algunas características del derecho notarial? Básicamente son tres. La primera, el derecho notarial siempre va a actuar dentro de la fase normal del derecho, donde no existen derechos subjetivos en conflicto. Es decir, cuando ustedes vieron la introducción al derecho 1, introducción al derecho 2, recordarán ustedes de que nos enseñaron la historia del derecho, cómo era que evolucionó de una parte jusnaturalista, una parte administrativa, una parte administrativa. Todo ese tipo de situaciones nos enseñó que el derecho, que la normal en la actividad del Estado es estar en paz. Es decir, se recordarán ustedes que para Platón y que para Aristóteles, la sociedad en sí mismo era un pacto, era una situación en la que todos en la sociedad vivíamos en paz, y que el derecho se había creado y que las normas legales se habían creado cuando esa paz se rompe. El derecho notarial, por naturaleza, siempre va a actuar en la fase normal del derecho, siempre, porque no van a llegar jamás a pelearse con usted cuando celebren un contrato de compraventa. El contrato de compraventa no llegan peleando las partes, yo no te voy a vender, si ya no le va a vender, no le va a vender. Pero normalmente, por eso se denomina la fase normal del derecho, es porque las partes nunca van a entrar en derechos subjetivos de conflicto, es decir, no existe litis. Porque si existiera litis, el notario se debe de abstener de actuar. No puede actuar un notario donde las partes estén en un conflicto. Si llegan a celebrar el matrimonio,
no llegan peleando los novios, o en teoría no deberían de llegar peleando los novios. Y se celebra el acto en un solo momento de alegría y de felicidad para todos. ¿Por qué? Porque el derecho notarial no ve conflictos. La materialización del objeto que tengo yo de voluntad, es decir, la voluntad de casarme, y no el conflicto que existe por ese matrimonio. Para eso está el divorcio y ahí entonces entra a funcionar el abogado. El abogado entra a funcionar cuando hay derechos en conflicto. El notario no. Entonces, la primera característica del derecho notarial es que siempre va a actuar dentro de la llamada fase normal del derecho, donde existen derechos subjetivos en conflicto. La segunda característica es la siguiente. Confiere certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos realizados en el instrumento público. Es decir, confiere esa certeza y seguridad jurídica a lo que yo hago. Yo como profesional del derecho, es decir, como notario, cuando hago una compraventa, sé qué formalidades va a tener la compraventa. En una legalización de documento, en una legalización de firma, sé qué requisitos y formalidades debe de llenar esa legalización. ¿En qué impuestos está afecto? A eso se le llama certeza y seguridad. La seguridad jurídica, la Corte de Constitucionalidad en reiteradas sentencias ha establecido que es aquel principio en el que el Estado presta toda su garantía de que las cosas se están efectuando bien. Es decir, en un matrimonio. Perdone, licenciado, buenos días. No se le escucha bien porque hay muchos micrófonos encendidos. Sí, estoy yo, jóvenes. Ronald Fernando Botón. Ronald Fernando y Gonzalo Maldonado. Pues, siga, licenciado, porque todos no lo van a pagar y no se puede hacer nada. Ronald Fernando. Sí, licenciado, siga y vamos a tratar la forma de poder captar lo que se pueda, la verdad. Ok, perfecto. De todos modos, yo tengo compartida la pantalla y pueden intentar tomar situaciones de eso. Yo solo estoy intentando explicar, ¿vieron? Sigamos. Ahora bien, ¿qué es esa seguridad jurídica que da el notario? Por ejemplo, la pared que obra atrás mía es de color verde. Todos ven que es de color verde. Si yo firmara una escritura pública en la que yo establezco que esa pared es roja, ¿de qué color es? La pared en ese momento se vuelve roja. Y el que lo lea, que no conozca este lugar, va a decir la pared donde estaba el licenciado Madrid era roja. Porque el licenciado Gonzalo Madrid tiene fe pública. Y si el licenciado Gonzalo Madrid Pérez dice que algo sucedió frente a él, pasó. Por eso es que los instrumentos públicos hacen plena prueba. Porque el juez no puede dudar de la fe pública del notario. No se puede. Si yo digo que X se casó con Y, X se casó con Y. Lic, pero si no lo inscribe, no nace la vida jurídica. No es cierto. La inscripción es una formalidad para revestir frente a terceros el acto que se llevó a cabo. Pero yo, en ese momento en que los casé, a partir de ese momento están legalmente casados. Es el poder que tiene el notario. Usted, cuando sea notaria, cuando recibe el documento donde usted puede firmar y ser notario, no solo se vuelve un profesional más, se vuelve el centro de la certeza y seguridad jurídica de los actos que usted celebre en los instrumentos públicos. De ahí la importancia. De ahí el ser exigente con ustedes, porque ustedes no van a hacer cualquier cosa, pues, van a ser notarios. Yo digo que la profesión de abogado es fantástica. A mí me gusta ser abogado, pero me encanta ser notario. Si solo pudiera ser notario, solo fuera notario. ¿Por qué? Porque el notario tiene un poder que el abogado jamás va a llegar a tener. El notario da fe. De ahí su inmortalidad, insisto yo. Desde ahorita aprendan a eso. Sean inmortales. Sean mejores que nosotros.
Los catedráticos solo enseñamos lo poco que sabemos, pero usted en el ejercicio liberal de su profesión va a mejorar lo que yo le enseño a usted. De ahí la exigencia con usted. Y por ustedes mismos, es decir, es un domingo, son las 10:27 de la mañana. ¿Dónde pudiéramos estar hoy, un domingo a las 10:27 de la mañana? Cualquier lado. Pasándola mucho mejor que estar escuchándome a mí. Pero está aquí recibiendo clases. ¿Qué habla eso? Que usted es bueno, que quiere salir adelante. Porque gente que lo quiera ver caer, gente que se va a burlar de usted, gente que va a decir no lo va a lograr, eso se abunda. Y todos tenemos a alguien acá en la tierra que quiere vernos bien. Y si no está acá, está ahí arriba. Y desde el cielito nos está viendo y se ha de sentir muy orgulloso de nosotros. Entonces, ánimo, descansado, pero ánimo. Intentemos avanzar lo más que podamos. Tercera característica. Miren esa tercera característica. Esta es la más complicada de leer, pero es bien sencilla. El derecho notarial aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos de modo que se creen, concreten o robustezcan los derechos subjetivos. Lo vuelvo a leer otra vez, porque entiendo que tiene palabras bastante complicadas. El derecho notarial aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos, de modo que se creen, concreten o robustezcan los derechos subjetivos. Regresemos a los ejemplos que hemos estado dando. Licenciado, yo tengo mi casita, se la quiero dar a mis hijos, pero no quiero que me saquen de la casa hasta que yo me muera. Porque usted ya sabe cómo son los hijos, nomás tienen los bienes y los van a querer vender, y entonces no queremos que eso pase. Miren lo que está sucediendo acá. Miren lo que está sucediendo acá. El derecho objetivo se va a basar en dos cosas. En la compraventa, que es un contrato civil, o en la donación, en este caso, porque es el papá que le quiere dar a sus hijos, la donación, que es un contrato civil, y derechos reales, que es el usufructo vitalicio. El derecho real el usufructo es un derecho real de mero goce. ¿Se recuerdan ustedes del goce, uso y disfrute de la cosa? El derecho real del usufructo es el goce, no la propiedad, sino el goce de algo. Por un periodo, ¿cuándo? Hasta que fallezca. Por eso es un usufructo vitalicio, hasta que fallezca la persona. Entonces el derecho objetivo condicionado a la declaración de voluntad. Licenciado, quiero hacer una donación y que además de eso yo pueda seguir utilizando este bien inmueble hasta que me muera. Esa es la declaración condicionada de la voluntad al derecho objetivo. Por lo tanto, se van a crear derechos subjetivos. Yo, como futuro dueño de esa casa, no voy a poder disponer de ella hasta que se muera el que lo puso. En ese momento en el que fallece el que colocó ese gravamen, yo ya puedo disponer de vida. Mientras tanto, no se va a dar. Esa es la concurrencia de ciertos hechos que crean, concretan o robustecen los derechos subjetivos. ¿Qué derecho subjetivo? El de disfrutar mi casa hasta que yo fallezca. Entonces, el derecho notarial aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos, de modo que se creen, concreten o robustezcan los derechos subjetivos. Vamos a ir al chat, a ver si tienen preguntas ahora. Muchos rayando la presentación. Ay, Dios, eso no es importante. No hay nada importante, Lick, puede seguir. No es importante. Los que dimos clases en presenciales y los que hemos dado clases a grupos grandes, ya no nos sorprende nada. Se vuelve un reto personal.
Oiga esta vez. Siguiente característica. Es un derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse en la tradicional división entre el derecho público y el derecho privado. Miren esto, pues, cuando ustedes vieron, insisto yo, introducción al derecho 1, introducción al derecho 2, ustedes les explicaron cuál es la naturaleza jurídica de los derechos. Y nos explicaron que cuando, en palabras muy sencillas, obviamente, no es volver a estudiar introducción al derecho 1, el derecho público funciona en aquellas relaciones entre el Estado y un particular, o entre el Estado y el Estado. Así funciona el derecho público. Y el derecho privado es aquella normativa que regula las relaciones entre dos particulares, donde el Estado no tiene vela en el entierro. En palabras bien sencillas. Esta teoría o este método científico de estudiar este derecho, nosotros sabemos que fue creado por Kelsen. ¿Se recordarán de Kelsen? Kelsen es el que hizo aquella famosísima pirámide, triángulo o aquella situación piramidal en la cual estableció que la Constitución era el penáculo del ordenamiento jurídico, siguiendo con las normas ordinarias, reglamentarias e individualizadas, ¿se recordarán ustedes? Ese era un método científico de encontrar el derecho. A él se haber sentado en una mesa, haber agarrado, a ver qué, haber pegado un vuelo enorme y se puso a escribir. Porque entender el derecho no solo es decir, ok, el derecho funciona así. No, 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 no. El derecho encierra las relaciones personales de los individuos en una sociedad. Yo no puedo, bajo ningún punto de vista, separarme del derecho en ninguna rama de mi vida. No es que los abogados seamos los mejores, es que lo somos. Eso es los que estudiamos derecho no somos los mejores. Realmente somos los mejores. Con todo respeto de los médicos, con todo respeto de los ingenieros, de los contadores. ¿No? Yo no creo que el abogado sea el mejor. Yo sé que los. ¿Por qué? Porque nuestra relación se ve encuadrado en estas dos cosas. Pero hay una excepción a la regla, el derecho notarial. Porque la fe pública que ostenta un notario es dada por el Estado para trabajar entre particulares. Y por eso no se puede encuadrar en ninguna de las dos, porque la relación del notario es con todas las partes, incluyendo al propio Estado. Porque la fe pública, yo no nazco con la fe pública. La fe pública me es otorgada, pero el que me lo otorga es el día que me juramentan. Cuando usted sea un profesional, se va a dar cuenta de que se va a graduar, pero no va a poder ejercer. Se va a tener que ir a colegiar. Va al colegio de abogados y notarios y le dan un número de colegiado. Y aún así no puede ejercer, porque hace falta un segundo paso. Y es la juramentación en la Corte Suprema de Justicia. Y en la juramentación de la Corte Suprema de Justicia lo hacen levantar la mano y jurar que va a respetar a la Constitución Política de la República de Guatemala y sus leyes. Y en ese momento, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que tiene el medallón de justicia, usted se imagina ser presidente de la Corte Suprema de Justicia y tener el medallón de justicia, es decir, el medallón que encarna el poder judicial de un país. Eso debe ser un privilegio enorme, jóvenes. No ha de haber una cosa más hermosa para cualquier abogado y notario de este país que algún día ostentar ese medallón de la justicia, ese medallón de la jurisdicción que simboliza el poder de brindar justicia en un país. Eso es enorme, jóvenes. Eso ha de ser una responsabilidad, ha de ser uno de los privilegios más grandes que puede tener un abogado y un notario. Y usted, cuando sea profesional, va a poder aspirar a eso. Hágalo. Sea un buen profesional. Sea mejor que su catedrático de Derecho Notarial. Sea mejor que todos.
No se le olvide para qué está estudiando. Jamás se le olvide por qué escogió esta maravillosa carrera. Cuando usted iba del S2 al S7, en medio había un monumento chiquitito verde. Y el monumento decía lo siguiente: ama a tu profesión a tal grado que si tu hijo te llega a preguntar y te llega a comentar que quiere estudiar esta carrera, tú le puedas decir con el mayor de los orgullos que sí, estudiar el derecho es un privilegio. Jóvenes, estudiar el derecho es un privilegio, no un derecho. Y usted hoy en día tiene la posibilidad de ser un profesional. Sea un profesional exitoso. Es lo único que le puedo decir. Bueno, en ese orden de ideas, el derecho notarial no puede encasillarse en ninguna de las dos ramas, porque tiene relación con ambas. Bueno, ahora vamos a pasar hablando de los principios propios del derecho notarial. Mire pues, son 13 principios. Los vamos a ir enumerando uno por uno. Se los voy a ir dictando y los vamos leyendo si ustedes gustan. Y luego los vamos explicando de una forma muy sencilla, porque también hay un tema específico de principios propios que lo vamos a desarrollar de forma completa. Entonces, como hoy solo estamos viendo generalidades, vamos a establecer el punto de cada una de ellas. Los principios propios del derecho notarial son el principio de fe pública, el principio de la forma, el principio de autenticación, el principio de inmediación, el principio de rogación, el principio de consentimiento, el principio de unidad de acto, el principio de protocolo, el principio de seguridad jurídica, el principio de publicidad, el principio de unidad de contexto, el principio de función integral y el principio de imparcialidad. Se los volvemos a dar nuevamente. Principio de fe pública, principio de la forma, principio de autenticación, principio de inmediación, principio de rogación, principio de consentimiento, principio de unidad de acto, principio de protocolo, principio de seguridad jurídica, principio de publicidad, principio de unidad de contexto, principio de función integral y principio de imparcialidad. En ese orden de ideas, para establecer un ejemplo donde encierre la mayoría de estos principios, vamos a dar dos ejemplos. El primero es bien sencillo. ¿Han escuchado ustedes al respecto de los traspasos de vehículos? En los traspasos de vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria se supone que las partes llegan a la oficina del notario, efectúan el traspaso frente al notario, el notario ya con el programa de la SAT les pide sus agencias virtuales, sus NITs, hace el traspaso y las partes se van. Esa es la parte teórica de esto. En la vida real, usted y yo sabemos que lo que sucede en un traspaso de vehículo es que le entregan el DPI de la persona y le dicen, ahí haces el traspaso, agarra el DPI, va con el notario, lo efectúan frente al notario supuestamente el traspaso y se efectúa. Y así se va. ¿Qué sucede acá? Uno de los principios de la fe, del derecho notarial precisamente es la fe pública, pero también la inmediación, la rogación, la unidad de acto. Es decir, se supone que en un solo momento debo de efectuar todo. Pero los notarios en Guatemala no lo están haciendo así. Y el problema es, ¿qué pasa si el DPI que les llevan es de un carro que fue robado y usted hizo el traspaso? O la persona que le entregó el DPI, ese DPI de una persona fallecida y usted no lo sabía. Y usted efectúa ese traspaso. ¿Cómo le va a explicar luego al Ministerio Público que usted, porque usted autenticó, porque usted vino y dijo, tuve a la vista, y doy fe que tuve a la vista a las personas frente a mí, y frente a mí se hizo el traspaso? ¿Cómo les explica que no es cierto? Entonces el principio de fe pública, de inmediación, de rogación, de unidad de acto, de seguridad jurídica, en el que usted, en un instrumento público, determinó
el traspaso de un vehículo se cae por sí mismo. Y usted acaba de cometer delitos, falsedad material, porque usted efectuó una documentación falsa, que es nula de pleno derecho, por ser contraria a la ley, salvo que usted tenga poderes extraordinarios, podría ser que un muerto regrese a firmar. De lo contrario, no se puede. Las famosas estafas de Marketplace. Actualmente en la oficina se están llevando algunos casos reales, donde desafortunadamente yo he tenido que denunciar a notarios. Y lo digo desafortunadamente porque uno de esos notarios es conocido mío. Y yo no podía hacer otra cosa más. Hacen un traspaso de un vehículo normal, él lo hace. Y como me dice a mí, mira, Chalo, yo cobré como 125 quetzales, eso fue lo que gané. Ese es el problema. Le llevan la documentación, él hace el traspaso como lo hacemos cualquier notario en particular. Cuando hace el traspaso, se termina de hacer el traspaso y aparece una denuncia por robo del vehículo. Resulta que la persona que vendió originalmente el vehículo llega a venderse a una persona, esta persona le tiene unos cheques, esos cheques no tienen fondos, cuando él se da cuenta que no tiene fondos, lo llama, este señor ya vendió el vehículo, se lo vendió a una tercera persona, a un adquiriente de buena fe, se llama eso, que ya efectuó el traspaso frente a un notario. ¿Cómo le explica el notario al Ministerio Público que estuvo presente una persona que denunció por robo el vehículo y que además no la conoce? Entonces, el Ministerio Público se va con estos principios de derecho notarial. No hay un principio de unidad de acto, no hay un principio de rogación, es decir, el principio de rogación que consiste en que las personas llegan a buscar al notario para efectuar la documentación. Un notario no busca, al notario lo busca. Y el principio de fe pública, si yo digo que fue frente a mí, eso es cierto. Yo autentico, es decir, doy una seguridad jurídica a ese traspaso. ¿Qué pasó con todos estos principios? Lo delicado de nuestro trabajo, jóvenes, siempre va a consistir en que como tenemos fe pública, lo que decimos es verdad. Y cuando no es verdad, puede caer en nulidades, pero también en falsedades. Y si están y encuadran en los verbos rectores del delito de falsedad material y falsedad ideológica, el notario puede tener problemas legales. ¿Cómo saber que el notario no participó en la estafa? Es delicado. Cuando hacen traspasos de vehículos, los que trabajan en esto, saben perfectamente que es muy delicado. Y hay gente que por 125 quetzales tiene problemas legales. Y los entiendo. La calle está dura. Si el dinero lo recogiera uno de los árboles, sería genial. Pero no es así. Entonces, pan para su matate, mis queridos alumnos. Pan para su matate, es mi santa madre. Sean precavidos. No piensen con el corazón. Licenciado, no se puede pensar con el corazón. Bien. Puede. Sean siempre y vean más allá de la simple redacción de un instrumento público. Entiendan que van a ser unos profesionales. Entonces me dicen a mí, Lick, mire, el resumen a mano, ¿verdad? Sí. Háganlo bien. No entreguen una mamarrachada. Porque el trabajo habla de usted. El trabajo que usted me presente a mí habla de usted, no de mí. Si usted me entrega un trabajo malo, ¿qué pienso yo que es usted? ¿Qué es un mal? Porque el catedrático solo ve lo que le presentan. Aprenda a ser profesional. Aprenda a ser mejor que yo.
Estudie el doble. Gradúese. Gradúese. Y en la calle cuando me mira a mí me dice, licenciado Madrid, ya soy inmortal. Qué bueno. Gracias a Dios, un inmortal más. Licenciado, pero ya somos muchos, somos 40,000. En un país de 17 millones de personas. Para hacer el 1% tendríamos que ser 170,000. Significa que no somos ni siquiera el 0.5% de la población. ¿Cómo me dice a mí que somos muchos? Pocos somos. Pocos somos aún. Y usted está en una universidad pública, como es la Universidad de San Carlos de Guatemala. El doble de esfuerzo entonces. Y 48, ¿les parece si descansamos 10 minutos? Regresamos a las 11 en punto. Y para la última media hora de la clase y avanzar con los temas que tenemos pendientes. ¿Oye? Démonos 10 minutos de descanso para obtenerlo ahí. Solo voy a ver el chat para ver qué estaban escribiendo. Es a mano compañero, a mano Nobel, gracias Rick. Descansemos, ¿qué? 12 minutos y regresemos acá para continuar con la última parte. ¿Bien?
Como vos tenías en el narcoparque, también. María, su micrófono. Compañera María Parfa en su micrófono, disculpe.
Compañeros, buenos días. No sé si ya lograron ver la asistencia. Ya está en el chat para que puedan llenarla. Sí, gracias, pero a las 11 se llena. Sí, pero dice que de 11 a 11:15 únicamente. Compañeros, buenos días. Por favor, la asistencia comienza a llenarse a las 11 de la mañana cuando termina el receso. Perdona, pregunta. Si yo ya la llené, no leí las instrucciones, la verdad, hasta ahorita, ¿puedo llenarla otra vez después de las 11? Sí puedes llenarla a partir de las 11 de la mañana, compañero. Solo que para el futuro sí, es importante que leamos instrucciones, pero no hay ningún problema, ¿viste? Con mucho gusto. Sí, perdón. Gracias. Bueno, continuemos pues. A las 11 punto, ahorita a las 11 punto empezaron lo de su asistencia, tienen 15 minutos, jóvenes. Hágame favor y llénenla, les doy un minutito para que la llenen y así no les interrumpa yo su clase. Para mí, voy a dar algunos anuncios. Estamos trabajando en un pequeño proyecto que se llama La Voz del Bufete Popular, con Z. Está en Instagram. Si pudieran ir a darle like y corazoncito, se lo agradecemos mucho. El día martes voy a estar yo dando ahí una pequeña charla de 40 a 45 minutos respecto a los incidentes. Si pudieran escucharnos, muchísimas gracias. Nos apoyan con eso. O síganme también en las redes sociales a través del TikTok. El día jueves voy a estar subiendo instrumentos públicos, que son pequeñas cápsulas de 3 minutos, pero que se intenta hacer. Se llama Gonzalo Madrid Pérez, se llama en TikTok. Si pudieran hacerlo, yo se los agradecería mucho. El link de Instagram es La Voz del Bufete Popular. Es un proyecto que estamos trabajando ahí con unos compañeros y la verdad es que lo estamos empezando de cero y ha sido muy bonito. Si lo quieren hacerles y apoyarnos dándole corazón, se lo agradecemos mucho, mucho, mucho. Bueno, ya tienen ahí su minuto. Avancemos pues, jóvenes, a ver si logramos sacarlo antes de las 11:30. Miren pues. Vamos a seguir compartiendo la pantalla y compartir. Ligda Cristi dice... ¿qué pasó? Buen día. Sí, mi Ligda, pero ya casi voy a terminar mi clase porque hoy la di de corrido. Entonces,
No tenga usted pena. Si quiere lo platicamos el día lunes. Yo considero que el día de hoy lo podemos terminar bien sin ninguna novedad. Ujú. Permítame, esto lo vamos a... Tiene razón la Liga Cristina, tiene razón. Ay, gracias. Me van a nombrar anfitrión, entonces ya con eso ya podemos, yo ya tener ya ese control. Se acabaron los 5 minutos. Aunque insisto, creo que la clase está bastante bien. Dame un segundito, jóvenes. Ahorita vamos a solo que me den ese control y entonces estamos ahí. Ya que la link de aquí se me lo pasa ahí. Voy a compartir mi pantalla para la última parte de la clase. Muy bien, ahí estamos entonces. Estamos en esto. Los principios propios del derecho notarial y el segundo caso. El segundo caso que les voy a dar para explicar los principios propios del derecho notarial, que insisto, es un tema... Anótame un número. ¡Tarán! Soy anfitrión. Muy bien. Silenciar a todos. Muy bien.
Permítanme, jóvenes. Bueno, muy bien, jóvenes. Ahora sí, sigamos, pues. Compartamos la pantalla. Compartimos. Muy bien. El segundo caso que vamos a hablar al respecto es al respecto de una compraventa de un bien inmueble. Aquí lo había colocado ya. Me estaba pasándomela muy bien con mis alumnos porque habíamos hablado que a nosotros nunca nos iba a servir la matemática, pero vean esto. Donde X y Y deciden unirse para formar un A, se le denomina, en palabras muy sencillas, una sociedad. Es decir, una persona incorpórea. Se recordarán ustedes en su teoría de las personas jurídicas que seguramente vieron en Derecho Civil 1 y en Derecho Mercantil cuando vieron la naturaleza propia de las sociedades. Cuando dos personas se unen, dos o más personas se unen para formar a una persona que es independiente de ellos, una persona jurídica, nosotros seguimos la teoría de la realidad o la teoría abstracta. Lo pueden ver muy bien explicado en los libros de Villegas Lara al respecto. Cuando dos personas deciden unirse para formar a una persona jurídica, el notario, por la solemnidad de la creación de una sociedad mercantil que debe ser efectuada ante un notario, cumple con las formalidades propias de la sociedad mercantil que se va a crear. Y cada una de las partes debe de emitir su consentimiento para que ese negocio jurídico nazca a la vida jurídica. Ese negocio jurídico como tal, esa sociedad es de carácter público, es decir, se inscribe en un registro, que es el registro mercantil, y cualquier persona que quiera tener acceso a esa sociedad mercantil debe de ir a solicitar copias al registro mercantil, porque los actos que efectúa el notario son públicos. Se efectúan en un protocolo, es decir, en una hoja especial en la cual el notario crea ciertos instrumentos públicos que tienen características propias. Siempre, siempre, siempre manejando dos situaciones que son importantes. Primero, la función integral, es decir, no solo es crear la sociedad anónima, sino es determinar que esta sociedad anónima cumpla con los objetos, que no sea contrario a la ley y que además de eso, al emitirse las patentes de comercio, la patente de sociedad, se cumpla con los impuestos de cada una de ellas. Y además de eso, en el nombramiento de representante legal, que se otorguen las funciones propias para que la sociedad funcione. Es decir, no solo es crear la escritura pública de la sociedad, sino es tomar toda la naturaleza propia de las sociedades mercantiles para que estas personas, para que los clientes suyos tengan una función, es decir, sean asesorados de forma tal que cumplan con todas las obligaciones legales que encierran la creación de esa sociedad. Y este último principio, el principio número 13 de imparcialidad, se debe de ver reflejado en toda actuación notarial. El notario, aunque a mí me paguen mis servicios profesionales, solo una de las dos partes, actúo a favor de las dos. En una compraventa, se coloca una cláusula de saneamiento de leyes. ¿Qué significa esa cláusula de saneamiento de ley? En esa cláusula se establece que si lo que estoy diciendo yo como vendedor no es correcto o hay algo que afecte los intereses del comprador, yo me hago responsable. Esa cláusula no es a favor del comprador, es una cláusula que pone al comprador en el qué hacer, de decir si algo no está de conformidad con lo que yo estoy diciendo y manifestando en este instrumento público, lo voy a ver reflejado en una consecuencia legal para mí. Entonces existe esa famosísima cláusula de saneamiento. Manifiesta al comprador, ¿sí?, que sobre este bien inmueble no pesan gravámenes, anotaciones o limitaciones que restrinjan o que pongan en duda lo que estoy haciendo. Sin embargo, y por advertencia del notario,
me someto al saneamiento de ley. Palabras más, palabras menos. Aquí no estamos redactando el 100% todavía. Pero esa cláusula ustedes ya la manejan. Lick, yo voy todavía en séptimo semestre y no sé de qué está hablando realmente, no sé qué es una cláusula de saneamiento. En derecho civil usted vio esa parte, en obligaciones. Si no la ha visto, la verá. Y si no, aquí conmigo aprenderá a redactarla y aprenderá de qué es. Pero es un funcionamiento normal. Ya los que van en noveno y décimo semestre se han tenido a la vista esa cláusula y saben de lo que estamos hablando. Bueno, últimos dos temas, pues, jóvenes. Fuentes del derecho notarial y la relación del derecho notarial con otras normas. Fuente del derecho notarial. En Guatemala, la única fuente del derecho notarial es la ley. Ahí se resumió todo. En Guatemala, la única fuente del derecho notarial es la ley. Los notarios pueden hacer solo lo que la ley les permite. Los notarios pueden hacer solo lo que la ley les permite. Aquella premisa que establece que todos podemos hacer siempre y cuando no esté prohibido por la normativa legal es para la gente, para el pueblo, pero usted como notario no lo es. Usted solo puede hacer lo que la ley le permite hacer. Le pongo el ejemplo más común. Si dos personas del mismo sexo llegan con usted a decirle que quieren contraer matrimonio, usted como notario no puede celebrar el matrimonio. No puede. ¿Por qué? Porque el artículo 78 de nuestro Código Civil establece claramente que el matrimonio es una institución social por la cual un hombre y una mujer, así está regulado. Por lo tanto, dos personas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio, porque el notario solo puede hacer lo que la ley le permite hacer, porque la única fuente del derecho notarial es la ley. Punto. Bien sencillito, mire, no hay mayor norma de explicación. Y por último, y para terminar la clase del día de hoy, relación del derecho notarial con otras ramas. Yo lo manejo con estas 4 ramas únicamente. Insisto, los catedráticos de licenciatura podrían enseñarles más relaciones y estaría bien, no hay ningún inconveniente, hay que respetar las cátedras de las licenciaturas y esto solo es para la clínica. Para los que están acá de oyentes y que están a punto de someterse a su examen técnico profesional, con esto sacan el examen técnico profesional. El resumen que se dio el día de hoy de lo que hemos visto, básicamente resume las primeras clases de Derecho Notarial 1 de una forma muy sencilla. Insisto, no se preparen para la clínica, no ganen la clínica no es importante. Es lo que aprende para su vida futura, para lo que le va a servir en su examen técnico profesional. Y por favor, cierre y sométase a su examen técnico profesional lo más rápido que pueda. Gradúese, sea profesional. No me lo va a agradecer hoy, me lo va a agradecer después. Y si en la calle nos miramos, me saluda. Me dice, Lick, ya soy inmortal. Y yo le voy a decir, ok, me alegro mucho. Ya es inmortal. Busquen esa inmortalidad. Imagínense llegar uno al cielo con San Pedro y entregarle una hoja en blanco. Tréguese la ropa manchada, fea si gusta, pero suya. Viva su vida. Viva su vida. Relación del derecho notarial con otras ramas. Miren, pues con el derecho civil, aquí está bien resumido. En el derecho civil se regulan las relaciones entre particulares, derechos y obligaciones de las personas y su relación contractual, que se vuelve el contenido del instrumento público por regla general. En un contrato de compraventa se ve las características que tiene la compraventa. Encierra la parte de los derechos reales, de la propiedad, porque yo solo puedo comprar o vender lo que es mío. Pero el derecho civil regula esas relaciones entre particulares, derechos y obligaciones de las personas y su relación contractual, que se vuelve contenido del instrumento público por regla general. Numeral segundo, con el derecho mercantil. En el derecho mercantil se regulan las relaciones comerciales entre personas. Se recuerda artículo 1, artículo 2, artículo 3 y artículo 4 de su Código de Comercio de Guatemala. El Código de Comercio de Guatemala es el único que se llama así, Código de Comercio de Guatemala.
le colocaron el de Guatemala al Código de Comercio porque básicamente es una copia del Código Mexicano. Entonces, para distinguirlo, le pusieron Código de Comercio de Guatemala. Es la única normativa legal que se le agrega a la palabra de Guatemala. Es un dato random, diría mi querida sobrina. Pero es importante, son cosas que se tienen que establecer. El derecho mercantil se regula las relaciones comerciales entre personas y regula su forma a través de instrumentos, como las sociedades mercantiles, que por su carácter solemne necesariamente deben constituirse o modificar a través de escritura pública. Numeral tercero, con el derecho procesal civil. Los instrumentos públicos realizados por notario son plena prueba y al ser presentados en un juicio de cualquier naturaleza, el juez les da pleno valor probatorio. Y por último, con el derecho registral, ambos persiguen la seguridad jurídica. Entonces, la relación del derecho notarial con otras ramas para la clínica de derecho notarial se ve basado en 4 procesos: con el derecho civil, con el derecho mercantil, con el derecho procesal civil y con el derecho registral. Con el derecho civil, en el derecho civil se regulan las relaciones entre particulares, derechos y obligaciones de las personas y su relación contractual, que se devuelve el contenido del instrumento público por regla general. Numeral 2, con el derecho mercantil. En el derecho mercantil se regulan las relaciones comerciales entre personas y regulan su forma a través de instrumentos como las sociedades mercantiles, que por su carácter solemne necesariamente deben constituirse o modificar a través de escrituras públicas. Numeral tercero, disculpen ustedes, están hablando por teléfono del otro lado. Con el derecho procesal civil, los instrumentos públicos realizados por notario son plena prueba y al ser presentados en un juicio de cualquier naturaleza, el juez les da pleno valor probatorio. Y numeral cuarto, con el derecho registral, ambos persiguen la seguridad jurídica. Bueno, jóvenes, ahí estamos por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta que dice el chat, dice... ¿qué artículo dijo? Disculpe. Sus palabras son muy inspiradoras. Gracias, Solik. Aquí les envío el Instagram del proyecto. Muchísimas gracias, jóvenes. Yo no sé si tienen alguna duda. Pueden levantar la mano. Brenda, dígame, Brenda, ¿en qué le puedo ayudar? Ya puedo hablar. Buenos días, licenciado. Buenos días, Brenda. Me llama poderosamente la atención. Bueno, estas ramas del derecho que usted menciona en este momento son un ejemplo de, porque al final de cuentas, me imagino, porque que está inmerso realmente en todo el derecho en sí, ¿verdad? Digamos, si yo quiero demostrar que asistí a un congreso, por decirlo, ¿verdad? Entonces voy con un notario que el diploma que me dieron, pues es una copia fiel y lo presento a quien me lo esté pidiendo, por decirle algo, ¿verdad? Sí, entonces esa parte en la que se apostillan todos los documentos, ¿dónde la ubico? Me queda duda de eso. Digamos, el derecho notarial en relación con el derecho registral que busca la seguridad jurídica de los documentos, ahí podría encuadrarlo. Pero, insisto, doña Brenda, en este caso, las 4 ramas que yo le estaba explicando son las que vamos a aprender en la clínica. Existen muchas más, las relaciones, por ejemplo, con el derecho, vamos a ver, el derecho notarial y el derecho penal tienen relación. El derecho administrativo con el derecho notarial tienen relación. En este caso específico que usted me está hablando de apostillados, que es en relaciones exteriores, lo que se busca es darle la seguridad y certeza jurídica a los documentos que se efectúan en este país para que surtan sus efectos en un tercer país. En este caso podría ser un derecho registral porque ambos buscan seguridad jurídica. Es lo que yo le podría decir, doña Brenda. Daniel García, dígame. Muy buenos días, licenciado. Solo con una duda. Quería saber cómo es la dinámica de los resúmenes, ¿verdad? Okay. Se lo vuelvo a explicar nuevamente, Daniel. Se hace un resumen por clase y se entregan el día que usted entrega su primer parcial.
Cuando usted entrega el primer parcial, tiene que entregar de una vez todos los resúmenes de todas las clases que hicimos. No ahorita, no más tarde, no el lunes, no, sino el día que usted haga su parcial. Ahí entrega los resúmenes que son de todas las clases en las que está contenido el parcial. Dígame, Mercy. Licenciado, buenos días, mucho gusto. Solo con una consulta, ¿el resumen puede ser a mano o tiene que ser a compu? No, el resumen es a mano, todo es a mano. Ah, muy bien, está bien. Entonces solo, digamos, lo escaneamos y cuando usted lo pida, pues se lo mandamos vía correo o acá, como usted ordene. Sí, la forma en la que van a entregar el examen parcial, ¿verdad? Es decir, si usted va a empezar a hacer sus resúmenes el día que haga el examen parcial, Ah, no. le va a dar tiempo. O sea, vamos al hecho de que la idea es que lo haga por semana, para que el día, precisamente como dice usted, si ya tengo todos los resúmenes el día que entregue el parcial, subo el parcial y subo los resúmenes de una vez, y se acabó. Pero le voy a dar la experiencia más. Yo le aseguro que muchos alumnos un día antes van a hacer el resumen, van a estar bien cansados, van a estar a mi examen, que ya de por sí mis exámenes son largos, son cansados, y no les va a dar tiempo. Muy bien, gracias. Perdón. Entonces, intenten no caer en eso. Dígame, Mercy, ¿qué le puedo dar? No, ya, licenciado, perdón, solo no bajé la mano. Gracias. Melanie, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Licenciado, buenos días. Con una consulta. Fíjese que yo, supongamos, cada fin de semana que lleve su curso, llevo apuntes, o sea, de cada fin de semana en un cuaderno, que prácticamente sería como un resumen. Entonces, ¿puedo entregar todo lo que escribo en el cuaderno o tengo que hacerlo aparte? Estamos, Melanie. Ahí estamos. Como le digo, ese ya va a quedar muy a consideración suyo, Melanie. Si sus copias, si sus intenciones son su resumen, mándamelo. No hay ningún inconveniente. Gracias. En situación justo. ¿Sabe qué es lo que sucede, Melanie y los compañeros que están escribiendo acá? Estamos tan acostumbrados en la facultad a tener ese miedo de que si no lo hacemos como el IC dice, nos lo va a colocar malo, que estamos matando la creatividad del estudiante, que estamos matando el hecho de que forme su criterio y su razonamiento propio. Se nos olvida que estamos formando futuros profesionales que deben de formar criterio propio y arriesgarse a cometer errores. Porque los catedráticos somos tan cerrados que decimos, si no lo hacen así está mal. Yo no. Mi instrucción es bien clara. Resumen escrito a mano. Punto. Si ustedes lo hacen en hojas en blanco, en hojas cuadrícula, en hojas en línea, en hojas oficio, en hojas de español, en hojas lo que usted quiera, ya es problema suyo. Yo quiero mis resúmenes. Yo voy a calificar cómo me los envía usted. Si me manda una mamarrachada de puntos va a tener nota. Y sin tener compasión, no voy a querer que la tenga. Porque se supone que son estudiantes universitarios, que les gusta ser tratados como estudiantes universitarios mayores de edad responsables. Tienen que ser tratados como tales, como estudiantes mayores de edad, futuros profesionales que van en séptimo, octavo, noveno, décimo semestre. A un alumno del primer año no le puedo exigir yo, pero un alumno de séptimo año, de séptimo semestre, sí. Ya está más de la mitad de su carrera. Entonces, ánimo, pues, ánimo. Mirna Dulce, María, dígame. Licenciado, disculpe, fíjese que yo ando en modo ecológico desde hace algunos semestres, entonces quería saber si puedo hacerlo en mi tablet, el resumen, a mano, porque tengo una lapicito y todo, pero igual sin necesidad de usar hojas físicas para no... ¿Qué programa está utilizando? Fíjese que Samsung Note, es que la tablet ya me traía como cuaderno virtual. Ah, ok, perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Nadie me había hecho esa pregunta, pero si está a mano dentro del Samsung Note, estoy totalmente de acuerdo. Muy bueno. Felicitaciones. Belisario, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, buenas tardes, licenciado. Buenos días, ¿sabes? Dígame. No se le escucha. Resúmenes. Ahí está. Si pudiera volverlo a ¿Sí me repetir. escucha? Ahí está, ahora sí. Usted nos había comentado que
tanto sus resúmenes como el examen van a ser a mano. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo así? Aquí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, al inicio usted dijo de que su examen también lo íbamos a contestar a mano. Así es. Ajá. Mi pregunta es, con base a los resúmenes, ¿le mandamos un PDF solo con los resúmenes y un PDF con la foto escaneada del examen? ¿O puede ir junto con los resúmenes el examen? ¿O si tiene que ir primero el examen, después los resúmenes? ¿O primero los resúmenes, después el examen? Como usted guste, Belisario. O sea, esa parte es suya, ¿ya? Es decir, la instrucción mía es la siguiente. Usted tiene que hacer un resumen acá. Me lo tiene que enviar el día del examen del primer parcial. Todo eso que usted me acaba de mencionar es cuestión suya. Yo no le voy a poner malo, ni voy a decir no está bueno, ni está incorrecto. Si usted me envía un PDF de cada uno de los resúmenes y después me envía un PDF final con todo. No. Porque, Belisario, eso es precisamente la creatividad suya. ¿Cómo quiere usted presentarme a mí su tarea? Esa es suya. Y otra que le iba a decir, viera que yo estoy utilizando, pero también hojas recicladas. O sea, de la parte de atrás estoy escribiendo para no utilizar más. No sé si... No hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. Insisto, no hay ningún inconveniente. Esa es la presentación suya. Es lo que ustedes me van a presentar a mí. Yo, es bien interesante todo ese tipo de situaciones, pero es culpa, Belisario, de nosotros los catedráticos, de no darles al alumno la necesidad. Fíjense que hace poquito acabo de ver un experimento muy interesante que hicieron en la Ciudad de México unos catedráticos de la UNAM, que luego fue replicado en universidades argentinas. Que yo no lo puedo hacer en método presencial, me encantaría hacerlo. Fíjese que estos catedráticos le regalaron 5 puntos a sus alumnos de ese examen al que le presentara el mejor chivo, el que le presentara el chivo más original para copiar, le dieron 5 puntos. Y presentaron unos chivos increíbles, o sea, la imaginación del alumno es genial. Y nosotros los catedráticos debemos de hacer valer esa alegría con la que el alumno quiere ser su clase. No cerrados, sino con la alegría de volver y regresar a ser estudiante. Y ustedes lo son, así que ánimo. Ánimo para todos. ¿Algo más, jóvenes? Si no, este pechito se pasa a retirar. Muchísimas gracias por todo su apoyo. De verdad que sí. Ya saben que estamos para servirle. Minor, antes de que me vaya, dígame. ¿Qué tal y buenos días? Una consulta. Usted hablaba de que este fin de semana que viene y el siguiente no tendríamos clase. Yo tengo entendido, Minor, que como es el sábado es la huelga de Dolores, creo que cesan actividades los 2 siguientes sábados. Tengo entendido que así es. Entonces, lo que me den otra instrucción diferente, creo yo que no hay clases el siguiente sábado y dentro de 15 días. Es decir, nos miramos hoy y nos volvemos a ver dentro de 15 días. Entonces, espero que descanse. Igual estaríamos como que a la espera de la confirmación, ya sea suya o del auxiliar, ¿verdad? Ahí está mi superauxiliar que ha sido bien diligente y seguramente él nos va a mantener al día a todos. Yo entiendo que no, pero me quedo con el que no y ojalá que no para que podamos descansar. O sea, por ejemplo, ustedes es la primera clase, pero ya después de eso no paramos. Y créanme que es cansado, pero trae su resultado. Está bien, licenciado, le agradezco mucho. Tengan feliz fin de semana. Gracias, Minor, mucho gusto. Pablo, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Pablo, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Ya puedo hablar. Gracias, Alec. Perdone, siempre esperamos algo a cambio de los trabajos. En ese sentido, ¿tendrá alguna ponderación el resumen? Sí, tiene una ponderación. Ah, ok. Tiene una ponderación junto con el examen. Sí. Gracias, Alec. ¿Algo más? Ángeles, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Licenciado, buenos días. Disculpe, en un principio no logré escuchar si usted dio alguna directriz, si va a compartir su material, el que dio hoy.
Negativo, Ángeles Díaz, pero no, no estoy compartiendo material. Pero lo platicamos dentro de 15 días y le explico yo los motivos y circunstancias por las cuales no se da. ¿Te parece? El Beato, dígame. Gracias, licenciado. Buena onda, Ángeles. ¿Algo más, jóvenes? Mi interés no me deja escucharlo muy bien, dice Sandra. Yo hoy estoy en un lugar donde normalmente no doy clases, pero ya la próxima, dentro de 15 días, vamos a estar ahí en mi escritorio. Espero yo poder estar siempre a la altura de sus expectativas. ¿Oyeron? Jóvenes, que tengan un muy bonito domingo. Descansemos, nos miramos dentro de 15 días, primeramente Dios. Nos vemos, jóvenes. Mucho